A mis 15 años crucé los portones del convento creyendo que allí todo era luz. El silencio era ley, nos dijeron, y yo aprendí a obedecer antes que a preguntar. Una noche, ordenando la sala de archivos, descubrí una caja bajo una baldosa suelta con un cuaderno forrado en tela y fechas que jamás aparecían en los registros. Hermana Inés, la portera, me susurró con los ojos húmedos: «Si lo lees, ya no podrás dormir igual». Desde entonces las campanas de medianoche tañían sin aviso, y algunas páginas parecían arrancadas de la memoria del convento. Ese cuaderno guardaba nombres, llaves numeradas y una foto grupal con un rostro tachado. ¿Qué se decidió olvidar detrás de estos muros? ¿Y por qué tantas eligieron callar? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Nací en 1940, en una familia campesina que vivía en las afueras de un pequeño pueblo. Mis padres eran gente sencilla. Mi madre cosía y cantaba coplas mientras hilaba, y mi padre trabajaba la tierra, desde que salía el sol hasta que caía la noche. Éramos 7 hermanos, pero desde muy pequeña todos decían que yo tenía algo distinto. «Tú tienes la mirada serena, hija», me repetía mi madre cada vez que me veía rezar frente a la imagen de la Virgen que teníamos en la cocina. Esas palabras me marcaron como un presagio. Crecí escuchando las campanas del convento cercano. Sonaban en la madrugada, al mediodía y al atardecer, como si marcaran también mi propio ritmo de vida. Mientras mis hermanos corrían por el campo, yo me quedaba mirando el humo del incienso que salía por las ventanas abiertas de la capilla. Era un olor que no entendía, pero que me atraía como un misterio imposible de explicar. Tenía apenas 12 años cuando una religiosa del convento vino a visitarnos. Observó cómo yo recogía agua del pozo y me dijo: «Tienes vocación, niña. Dios te está llamando». Mis padres, humildes y creyentes, lo tomaron como una señal. Desde entonces, cada gesto mío parecía confirmar ese destino. Mi silencio en las comidas, mis oraciones nocturnas, mi gusto por leer los pocos libros que llegaban a casa. A los 15 años, la decisión ya estaba tomada. No hubo discusión ni dudas. Debía ingresar al convento. Mi madre me preparó una pequeña maleta con un rosario, una muda de ropa y una carta que aún conservo. Mi padre, de carácter fuerte, apenas me abrazó y dijo: «No olvides quién eres, aunque cambies de nombre». Esa frase quedó resonando en mi mente mientras me despedía de mis hermanos con lágrimas contenidas. El día que crucé las rejas del convento, sentí que dejaba atrás no solo mi familia, sino mi propia infancia. Las puertas se cerraron con un chirrido metálico que aún escucho en mis recuerdos, y el aire cambió de inmediato. Olía a piedra húmeda, a cera y a silencio. Una de las hermanas me recibió con una sonrisa tenue y me repitió la primera regla que debía aprender: «Aquí el silencio es ley». No entendí entonces el peso de esas palabras. Pensé que se trataba de humildad y recogimiento. Pero con los años descubrí que ese silencio guardaba más de lo que mostraba, y que lo que se callaba podía ser más fuerte que lo que se decía en voz alta. Los primeros días en el convento me parecieron un sueño extraño. Todo era nuevo y al mismo tiempo pesado. El aire estaba impregnado de incienso y las campanas marcaban las horas como un reloj implacable. A mis 15 años, yo creía estar entrando en un espacio de pureza y claridad, convencida de que allí encontraría a Dios más cerca que en cualquier otro lugar. Las hermanas nos recibieron con solemnidad. Nos hicieron arrodillar en la capilla, frente a un altar iluminado por velas, y escuchamos las palabras que serían el fundamento de nuestra vida: morir al mundo para nacer en Cristo. Esa frase resonó en mi pecho como un eco que no podía ignorar. En aquel instante sentí que dejaba de ser la niña de mi casa para convertirme en Sor María, un nombre nuevo que me entregaron junto con el hábito. El hábito era tosco, de tela áspera, pero para mí significaba un escudo contra todo lo mundano,
Cuando lo vestí por primera vez, experimenté una mezcla de orgullo y temor. Mi madre me había advertido: recuerda siempre tu nombre verdadero. Sin embargo, al mirarme en el espejo, apenas reconocí mis propios ojos bajo el velo. La rutina comenzó con rapidez. Madrugadas interrumpidas por el sonido de las campanas, rezos interminables que llenaban cada hora, y trabajos sencillos en la huerta o en la cocina. El silencio no era solo ausencia de palabras, era un mandato. Aprendí a moverme despacio, a no levantar la voz, a bajar la mirada. Las paredes del convento parecían absorber cualquier intento de risa o curiosidad. Recuerdo a hermana Inés, la portera. Era una mujer mayor, de rostro arrugado y mirada penetrante. Siempre repetía la misma frase: aquí todo se oye, aunque nadie responda. Esa advertencia se convirtió en una sombra para nosotras, las más jóvenes. Caminábamos con cautela, sabiendo que hasta el crujido de una sandalia podía ser malinterpretado como indisciplina. Pese a la dureza de las normas, había en mí una ilusión genuina. Creía que ese sacrificio era necesario, que la renuncia al mundo era la única manera de acercarse a la santidad. Sin embargo, por las noches, cuando me acostaba en la celda fría, no podía dejar de pensar en la frase de mi padre: no olvides quién eres. Y poco a poco, ese recordatorio comenzó a chocar con la voz firme de las superioras que exigían obediencia absoluta. En mi interior, la vocación brillaba como una llama frágil, pero ya se insinuaba la duda: ¿estaba muriendo al mundo por amor a Dios o para encajar en un muro de silencios? El día de mi ingreso solemne llegó en un amanecer gris, de esos en que las nubes parecen colgar bajas sobre los muros de piedra. Tenía 16 años recién cumplidos, y aunque había pasado un año en formación, esa ceremonia significaba dejar atrás definitivamente mi vida anterior. Nos hicieron formar en procesión, con velas encendidas, caminando en silencio hacia la capilla principal. El eco de nuestros pasos sobre el suelo de piedra se mezclaba con un canto gregoriano que parecía salir de las paredes mismas. En el altar, la Madre Superiora nos esperaba. Era una mujer imponente, de voz firme y mirada que parecía atravesarnos. Una a una fuimos arrodillándonos frente a ella. Nos colocó un velo más pesado, símbolo de compromiso, y repitió la frase que tantas veces había escuchado: morir al mundo para nacer en Cristo. Cuando la dijo, sentí un nudo en la garganta, como si esas palabras me estuvieran arrancando algo que no sabía nombrar. El hábito que recibimos aquella mañana era aún más austero, de tela dura, áspera contra la piel, con un cinturón de cuerda que nos recordaba el voto de pobreza. Al vestirlo, experimenté una sensación extraña. Por un lado, orgullo por haber sido considerada digna. Por otro, un vacío profundo, como si estuviera perdiendo mi nombre, mi risa, mi infancia. Ya no era la muchacha campesina que recogía agua del pozo, ahora era Sor María, y esa identidad debía absorberlo todo. La ceremonia culminó con una oración comunitaria que duró horas. Permanecimos de rodillas en el suelo frío hasta que nuestras piernas temblaban. Algunas novicias lloraban en silencio, pero nadie se atrevía a levantar la voz. Las lágrimas, allí, se secaban en silencio. Ese día, también me asignaron mi primera tarea estable: trabajar en la cocina del convento. Pasaba largas horas pelando papas, amasando pan, limpiando utensilios bajo la vigilancia de las hermanas mayores. El calor del fuego contrastaba con el frío de los pasillos, y a veces me parecía que los muros absorbían incluso el vapor de las ollas. La disciplina era rígida: no hablar, no preguntar, no mirar demasiado. Por las noches regresaba a mi celda, un cuarto estrecho con una cama de hierro, un crucifijo y una pequeña ventana enrejada. Allí escribía en secreto algunas frases en un cuaderno escondido bajo el colchón. El silencio es ley. La obediencia pesa más que el hábito.
Ese ingreso solemne selló mi destino. Yo creía estar entregando mi vida a la fe, pero sin darme cuenta estaba entregando también mi voz, mis preguntas y mi libertad. Y aunque aún no lo sabía, ese pacto de obediencia absoluta sería el mismo que me llevaría a descubrir lo que jamás debía contarse. La vida en el convento pronto se volvió una coreografía inmutable, marcada por el sonido metálico de las campanas. Nos despertaban a las 5, en punto, cuando el aire todavía era helado y la penumbra llenaba los pasillos. Aún medio dormidas, caminábamos en fila hasta la capilla, donde la primera oración del día se extendía por casi 1 hora. El incienso nos envolvía y a veces me mareaba, pero estaba prohibido moverse demasiado. El cuerpo se doma rezando, repetía la Madre Superiora. Después venía el trabajo. A mí me asignaron la cocina y el lavado. Pasaba horas pelando verduras, amasando pan o frotando ollas hasta que mis manos quedaban enrojecidas. El silencio era obligatorio, aunque a veces nos cruzábamos miradas cómplices entre las novicias. Una sonrisa apenas insinuada podía ser un acto de rebeldía. El refectorio donde almorzábamos era igual de rígido: largas mesas de madera, pan duro, sopa aguada y siempre una hermana leyendo en voz alta vidas de santos mientras nosotras comíamos en silencio. El frío era otro de nuestros compañeros constantes. Los pasillos de piedra parecían guardar la humedad como un secreto. Recuerdo cómo mis pies temblaban dentro de las sandalias y cómo las velas chisporroteaban al menor soplo de aire. El convento tenía su propio lenguaje: el chirrido de las puertas, el golpeteo del viento contra las ventanas, el eco de los pasos que se repetía aunque nadie estuviera allí. Por la tarde dedicábamos tiempo al huerto. Plantábamos, regábamos, recogíamos verduras que después acabarían en la sopa. El trabajo físico era duro, pero lo agradecía porque al menos me permitía sentir el sol en la piel. Sin embargo, incluso allí, bajo el cielo abierto, el silencio seguía siendo ley. El canto de los pájaros era el único sonido libre que nos acompañaba. Al anochecer, regresábamos a la capilla para rezar completas. El cansancio se sentía en los huesos, pero no había espacio para quejas. Finalmente, cada una regresaba a su celda: un espacio mínimo con cama de hierro, crucifijo en la pared y una manta áspera. En esas noches de soledad, mientras escuchaba el eco lejano de las campanas, comenzaba a preguntarme si realmente estaba acercándome a Dios o solo a un muro que absorbía mi voz. La rutina me moldeaba, me hacía obediente, me hacía invisible. Pero al mismo tiempo, en lo profundo de mi ser, una chispa de duda empezaba a encenderse. Porque entre tanto silencio, había algo que nadie nombraba, y ese algo parecía más fuerte que todas nuestras oraciones juntas. La grieta no apareció con un gran acontecimiento, sino con un gesto pequeño, casi invisible. Una tarde de otoño, mientras ayudaba a hermana Clara en la biblioteca, descubrí que algunos libros estaban incompletos. No eran simples daños por el tiempo. Había páginas arrancadas con cuidado, dejando apenas los bordes irregulares. Le señalé el vacío en uno de los registros antiguos, y ella, con una sonrisa forzada, me dijo: «No preguntes, niña. Algunas memorias es mejor dejarlas dormir». Esa respuesta, en lugar de calmarme, abrió en mí una herida que nunca volvió a cerrarse. Poco después, ocurrió algo que me marcó aún más. Una de mis compañeras, Sor Elena, era conocida por su curiosidad. Preguntaba demasiado durante las lecturas, quería entender más allá de lo permitido. Una noche no apareció en la oración comunitaria. La Madre Superiora anunció, con voz firme, que había sido trasladada a otra casa. Nadie cuestionó nada, pero todas sabíamos que algo no encajaba. Su celda quedó cerrada, como si nunca hubiera existido, y su nombre comenzó a desaparecer de los registros. Esa palabra, traslado, comenzó a tener un eco extraño en mi mente.
Recordaba a Esteban, aquel compañero de seminario del que se hablaba en susurros, y ahora veía lo mismo repetirse con Sor Elena. ¿Era posible que el silencio sirviera no solo para rezar, sino también para borrar vidas? La duda me acompañaba incluso en los momentos más rutinarios. Mientras amasaba pan, me sorprendía pensando en las páginas arrancadas. Mientras rezaba, mi mente volvía a la sonrisa inquieta de Sor Elena. Y en las noches, en mi celda fría, escribía frases en mi cuaderno secreto, escondido bajo la manta. El silencio guarda lo que no debemos saber. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien había pasado frente a mi puerta. El crujido de las tablas fue tan claro que contuve la respiración. Abrí lentamente los ojos y vi una sombra proyectada por la luz de una vela. No supe si era real o si el miedo ya comenzaba a jugar conmigo. Pero desde ese día, el convento dejó de ser un lugar de recogimiento y se transformó en un espacio cargado de sospechas. La grieta estaba abierta. Ya no podía rezar con la misma calma ni obedecer con la misma entrega. Había comprendido que la obediencia podía convertirse en una forma de traición, y aunque aún no lo sabía, esa pequeña fisura me llevaría a descubrir lo que nunca debí encontrar. El invierno de 1958 fue particularmente duro. El viento se colaba por cada rendija del convento y hacía que las velas parpadearan como si fueran a extinguirse en cualquier momento. A mí me habían asignado a ayudar en la biblioteca y el archivo, un lugar que siempre me resultó inquietante. Los estantes de madera vieja parecían infinitos, y el olor a humedad se mezclaba con el polvo acumulado en cada libro. Allí, el silencio no era solo norma, era casi físico, como si los muros respiraran con nosotras. Una tarde, mientras organizaba volúmenes en el rincón más alejado, noté que una de las baldosas del suelo estaba suelta. La empujé con cuidado, y el sonido hueco confirmó que debajo había un espacio oculto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor. Estaba sola. Con esfuerzo, levanté la baldosa y encontré una caja de madera pequeña, cubierta de polvo y con un cierre oxidado. La saqué temblando, como si aquel objeto pesara más de lo que aparentaba. La abrí con manos inseguras, y dentro había un cuaderno envuelto en tela. Era un diario, con tapas desgastadas y hojas amarillentas. La primera página llevaba una inscripción en latín: Memoria non deletur. La memoria no se ae. Borra. Aquellas palabras me atravesaron como un rayo. Comencé a leer. Las primeras anotaciones hablaban de la rutina del convento, pero pronto aparecieron frases inquietantes. Traslado necesario, guardar silencio, no preguntar. Había nombres de hermanas jóvenes, algunos tachados con tinta negra, otros acompañados de fechas sin explicación. Era como si alguien hubiera querido registrar lo que la institución intentaba borrar. Entre las páginas encontré también una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un grupo de novicias sonriendo frente a la capilla. Sobre una de ellas, un trazo negro tachaba violentamente su rostro. En el reverso estaba escrito un número, 17. No había más. En ese momento escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi a hermana Clara, la portera. Su rostro estaba pálido y sus labios apretados parecían contener un secreto demasiado grande. Me miró fijo y con voz apenas audible dijo: «Guárdalo, pero entiende que, si lo lees, ya no habrá regreso». Esa noche, en mi celda, abrí de nuevo el diario bajo la luz temblorosa de una vela. Cada palabra confirmaba lo que temía. El convento no solo rezaba y servía, también callaba historias que no debían saberse. Y yo, a mis 18 años, ya estaba atrapada en esa memoria prohibida. Pasé noches enteras leyendo aquel diario a escondidas, con la vela consumiéndose lentamente y el corazón golpeando como un tambor. Cada página era un golpe contra la fe ingenua con la que había ingresado al convento. Allí estaban escritos los nombres de varias hermanas que habían desaparecido de repente, todas con la misma nota al margen.
traslado. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar el nombre de Sor Elena, mi compañera curiosa, el que estaba tachado con una línea gruesa y oscura. Al lado, otra palabra en latín, definitivus. Las anotaciones se volvían cada vez más inquietantes. Una decía, la obediencia protege, la memoria condena. Otra mencionaba un registro paralelo, que nunca debía mezclarse con los libros oficiales. Era evidente que alguien había documentado lo que el convento intentaba borrar. Ese diario era un mapa del silencio impuesto. Una madrugada, mientras copiaba en mi cuaderno secreto algunas frases para no olvidarlas, escuché pasos acercarse a mi celda. Apagué la vela con rapidez y fingí dormir. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar un haz de luz. Una silueta permaneció allí unos segundos, respirando fuerte. No logré distinguir quién era, pero sentí que me observaba. Después, la puerta se cerró con suavidad. El miedo me dejó paralizada, pero también convencida. Alguien sabía que yo había visto demasiado. Al día siguiente, fui llamada por la Madre Superiora. En su escritorio, sobre la mesa de madera, estaba el diario. Mi sangre se heló. Me miró con una calma que me resultó más aterradora que un grito. Sor María, dijo, hay secretos que no nos corresponde cargar. Su deber es obedecer, no recordar. Esa frase me atravesó, como una sentencia. No me castigó, no levantó la voz, solo me devolvió el diario como si no hubiera pasado nada. Pero entendí que me estaban poniendo a prueba. O guardaba silencio, o me convertiría en una de esas páginas tachadas. Salí de ese despacho con el diario apretado contra mi pecho y la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Dios seguía siendo mi refugio, pero la institución que decía representarlo se había revelado como una muralla de sombras. La obediencia ya no era fe, era complicidad. Esa noche escribí en mi cuaderno, el verdadero pecado no es preguntar, sino callar cuando se sabe la verdad. Y supe que había cruzado un límite invisible del que no podría regresar. Después de aquella conversación con la Madre Superiora, mi vida en el convento se convirtió en un delicado teatro. Sonreía en las oraciones, inclinaba la cabeza en señal de obediencia, seguía la rutina como si nada hubiera cambiado, pero en mi interior ya no era la misma. Había visto los nombres tachados, había leído las frases que ordenaban callar, y ya no podía fingir que no lo sabía. Comencé a escribir con más fuerza en mi cuaderno secreto. Transcribía lo que recordaba del diario, copiaba las frases más inquietantes y añadía mis propias observaciones. Las miradas nerviosas de algunas hermanas, los susurros interrumpidos en los pasillos, las ausencias que nadie explicaba. Ese cuaderno se convirtió en mi refugio, pero también en mi forma de resistencia. Sabía que si lo descubrían estaría en peligro, pero me repetía a mí misma, la memoria no se borra. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, hermana Clara se acercó en silencio. Me entregó un sobre doblado con torpeza. Dentro había una fotografía, un grupo de novicias en el claustro, todas sonriendo. Sobre una de ellas, una línea negra tachaba su rostro. En el reverso estaba escrito el mismo número que había visto en el diario, 17. Clara no dijo nada, pero su mirada me rogaba, cuidado. Comprendí que ella también había cargado ese secreto durante años y que ahora lo compartía conmigo. A partir de entonces, comencé a escribir un testimonio más completo. Ya no eran simples notas sueltas, sino un relato detallado de mi vida en el convento y de todo lo que había descubierto. Lo guardaba en distintos lugares, entre las páginas de un misal, bajo una baldosa suelta de mi celda, incluso en el forro de una vieja sotana. Quería asegurarme de que, si algo me pasaba, mi voz no desapareciera. El miedo seguía allí, pero ya no tenía el mismo poder. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo o sentía la presencia de alguien frente a mi puerta, en lugar de paralizarme, apretaba el cuaderno contra mi pecho y me recordaba que callar sería la verdadera condena.
la ruptura del silencio no fue pública ni estridente. Fue íntima, secreta, pero firme. Había decidido que mi fe no podía sostenerse sobre páginas arrancadas, que mi servicio a Dios no era obedecer ciegamente, sino guardar la verdad de lo que tantas habían querido borrar. Ese fue mi acto de rebeldía y también de fe. Escribir, aún sabiendo que cada palabra podía costarme mi lugar dentro de esos muros. Hoy tengo 83 años, y mientras escribo estas últimas líneas, siento que el tiempo no ha borrado nada de lo que viví detrás de aquellos muros. El convento ya no existe como lo conocí. Las paredes fueron remodeladas, los pasillos pintados, y las campanas ahora suenan en un pueblo que cambió con los años. Pero cuando cierro los ojos, regreso al frío de aquellas madrugadas, al olor a incienso que impregnaba la ropa y al eco de una consigna que nos repetían hasta grabarla en la piel. No pienses, obedece, confía. Pasé décadas obedeciendo, convencida de que el silencio era fe. Hoy sé que el silencio fue una cárcel que encubrió demasiadas ausencias. Hermana Clara murió hace muchos años, pero aún recuerdo su mirada cuando me entregó aquella fotografía tachada. Ella me enseñó, sin decirlo, que no estaba sola en la carga de la memoria. Y aunque nunca más supe de Sor Elena, en mis sueños todavía aparece con la misma sonrisa curiosa de los primeros días. Mi cuaderno, aquel que escribía a escondidas, sigue conmigo. Sus páginas están amarillentas, pero intactas. Es mi testimonio, mi manera de asegurar que lo que descubrí no quede enterrado bajo el peso del silencio. Nunca lo publiqué, nunca lo entregué a nadie, pero sé que cuando ya no esté, mis sobrinos o alguien que lo encuentre entenderá lo que yo intenté preservar, que la fe no puede construirse sobre secretos borrados. Hoy ya no me llamo Sor María. Recuperé mi nombre de nacimiento, aquel que mis padres pronunciaban en la cocina pobre de mi infancia. He aprendido que Dios nunca estuvo limitado por los muros del convento, ni por las reglas de quienes callaban lo incómodo. Lo encontré en la compasión que nos negaban, en el gesto solidario de una hermana que compartía un pedazo de pan, en la valentía de escribir cuando todo me empujaba a callar. Sobreviví, y hablar es mi manera de seguir creyendo. Porque aunque fui monja desde los 15 años, hoy me reconozco como una mujer libre que lleva consigo la verdad de lo que vivió. Tal vez no fui libre dentro de aquellos muros, pero lo soy ahora al contarlo. Y en ese acto, siento que mi fe, lejos de desaparecer, se volvió más real que nunca.